¿dónde está el analista aquí? Bueno, el analista es esta flecha. El analista es esa flecha. Es la flecha que promueve el pasaje a abrir otra cosa. ¿Cómo? La negra, sí. La que hace que... Mirá un segundo. Es como si yo agarrara esto, así, y lo extendiera para acá. Y habilitara este lugar. Aquí hay algo que se pierde. Se pierde el exceso. ¿Qué le pasa al tipo? ¿Cuál es la verdad de su estado? ¿Cuál es el asunto? Asunto, saben que asunto se dice, en francés se dice sujet. Ese es un problema que tenemos con la traducción de Lacan, porque cuando Lacan en francés dice sujet, los traductores españoles siempre ponen sujeto. Y sujeto puede ser una persona innominada, por ejemplo, de ese sujeto mejor no quiero hablar, una persona que yo no quiero nombrar, pero sujeto también quiere decir asunto. En nuestro español está como más valorizada la noción de sujeto como persona innominada, pero en francés, sujet quiere decir mucho más asunto que sujeto. Institucionalmente se usa sujeto como asunto. Institucionalmente, sí. Por ejemplo, en la educación, se utiliza sujeto como asunto. Una nota, sujeto y el tema. Bueno, y en los mails, antes poníamos, cuando los programas de mail estaban todos en inglés, al principio decía subject, donde uno ponía el asunto. ¿Sí? Pero si yo te pregunto, ¿quién es el sujeto de la película Troya? Vos me decís Brad Pitt. No me vas a decir, ah, sí, el sujeto es la guerra, es una recreación de la Ilíada. No, siempre vamos a contestar por la persona. Entonces, lo interesante es que el sujeto, el asunto de este tipo, que es lo que en realidad mueve todo el circuito, no lo vamos a saber. No lo vamos a saber. ¿Por qué? Porque está en el lugar de la verdad. Está en un lugar inaccesible desde el circuito. Una vez que uno puso a funcionar el circuito, no se puede volver ahí arriba. Pero es probable que luego de ese rato de estar hablando, el tipo se vaya y antes de irse, mientras nos paga, nos diga, la verdad que me hizo bien venir a hablar con usted. Me siento un poco más aliviado, ¿no? Y entonces esa escena es la que puede relanzar una nueva escena. Si esto circula lo suficiente, si esto se mueve, porque el discurso tiene como dos movimientos, ¿no? Imaginen, ¿vieron que la Tierra tiene dos movimientos? Rotación y traslación. El discurso tiene este movimiento, acá adentro, y tiene otro que es que se mueva todo y que cambie de discurso. ¿Sí? En el siguiente discurso sería agarrar esto y hacerlo girar. En el siguiente discurso, el asunto del tipo, el asunto, quedaría en un lugar accesible. Pero hay un problema, ya no sería verdad. No estaría en el lugar de la verdad, estaría en el lugar de la gente. Entonces, estaría presente dirigiéndose al analista en este caso, pero ya no sería verdad, porque al lugar de la verdad iría la causa de eso. Y entonces habilitaríamos así el discurso histérico, que es el discurso que Lacan propone como condición para iniciar el análisis. En este formato, en este primer formato, yo creo que es un poco esquemático decirlo así, ¿no? Como si, bueno, la consulta comienza, pero bueno, es una manera de decirlo. Por supuesto que uno se puede encontrar con un analizante que ya venga así. Lo que pasa es que a mí me parece que es un problema, porque muchas veces nosotros en los ámbitos universitarios formamos a los futuros psicólogos y futuros analistas para atender analistas. O sea, pretendiendo que todos los pacientes van a venir a vernos, están tan enfermos de psicoanálisis como estamos nosotros. Y hay muchos que no, digamos. ¿Sí? O sea, aparte de los psicoanalistas, de pacientes, podemos tener personas comunes. ¿Sí? Entonces, esas personas no vienen ya así. No vienen dispuestos
a encarnar la división subjetiva y a dirigirse a nosotros desde ese lugar. ¿Sí? Bueno, este discurso lo que produce es saber, mucho saber. Aquí es frecuente que algún analizante diga: oh, el análisis me cambió la vida, porque me estoy conociendo a mí mismo de una manera maravillosa. Y lo que he aprendido es que cuando la posición del otro se me recorta como absoluta, yo no tengo que entrar en fading. Cosa que pasa. ¿Sí? Pero, digamos, este es un discurso, el discurso histérico, en donde la división subjetiva se pone en concordancia con una posición que Lacan llama de amo, pero cuando el amo está acá, en el lugar del otro, ya no es el amo del discurso, sino que más bien es el lugar de la puntuación. Es un poco la estructura de esta escena. Yo hablo y ustedes me toman nota, ustedes me están puntuando lo que digo, como si fueran analistas, están cortándome las frases, están decidiendo qué es lo que yo estoy diciendo, ¿no? O sea, Lacan decía que se analizaba en su seminario. Porque cuando uno está hablando mucho tiempo, así empiezan a producirse fenómenos. ¿De qué tipo? Fenómenos de desproporción. Aquí, el sujeto ubicado aquí es el sujeto de lo que Lacan llamó la no proporción, ¿sí? Me gusta más decir no proporción que no relación sexual. ¿Por qué? Porque cuando alguien habla, desde mucho antes del psicoanálisis, cuando habla siempre dice más, menos u otra cosa de lo que quería decir. No hay proporción entre lo que yo quería decir y lo que yo dije. Ese es el primer matiz de la desproporción. Y el que lo descubrió fue Freud. Y el primer tipo que pensó que esa desproporción, esa diferencia entre lo que yo quiero decir y lo que digo, esa diferencia quería decir algo. Y quería decir algo respecto del sujeto y de su deseo. Es decir, que no era un ruido en la comunicación, como pensaban los filósofos del lenguaje. ¿Sí? No era un problema de comunicación. No era un problema de torpeza, digamos, discursiva. No es que porque yo soy torpe para hablar, me equivoco. Siempre, cualquier hablante, cuando hable, va a decir más, menos o distinto. Por eso hay gente que no quiere hablar. ¿Sí? Entonces, este es el lugar en donde alguien decide ponerle el cuerpo a la desproporción sexual que hay en el lenguaje, ignorando la causa de eso. Porque la causa va al lugar de la verdad. Y ustedes ya saben, cuando la causa aparezca, ya no va a ser verdad. Y de esta manera se pone en marcha, creo yo, un análisis con un sujeto adulto. De la autorreferencia del significante a la apertura del inconsciente. Lacan llamaba esto discurso del amo, pero también discurso del inconsciente. ¿Sí? Y de aquí a la histerización del discurso, que es la puesta en marcha del análisis. ¿Estamos? Primera posición. No sé si les interesa mucho el tema de la clínica con niños, pero encontré una pequeña vuelta a este mismo modelo para pensar cómo nos presentan los casos en clínica con niños. Y si me permiten 10 minutos más, lo muestro y después ya abrimos para charlar. ¿Sí? En clínica con niños lo que yo veo es que las presentaciones pueden ser como de dos maneras. ¿Sí? Hay dos grandes formatos. El primer formato está presentado por el discurso analítico. Lo que nos llega a la consulta es un modo de satisfacción paradójica. Vieron que yo trato de no decir goce, a propósito, digo satisfacción paradójica. Un modo de satisfacción paradójica que vuelve siempre al mismo lugar. Entonces recibimos a los papás de un niño que nos viene a contar que el niño todo el tiempo le pasa lo mismo, se hace pis todas las noches, se hace caca todos los días,
todos los días tiene problemas en el colegio, todos los días se porta mal. Es algo que vuelve siempre al mismo lugar. Lacan dice que cuando A está colocado ahí es como el efecto del rechazo del discurso. Y son niños que no quieren hablar de eso. Que cuando los confrontan directamente y les preguntan, ¿pero por qué te haces caca? ¿Por qué te portas mal? Los pibes se cierran y no quieren hablar. Y lo peor que puede hacer un analista es confrontar a un niño con su propio síntoma. Ir con los tapones de punta hacia ese problema. Porque aparte entra en la serie de los que denuncian el síntoma. El padre, la madre, la maestra, la directora, el pediatra, la psicopedagoga y toda esa banda. Ahora bien, el problema es que ese fenómeno, ese modo de satisfacción paradójica que vuelve siempre al mismo lugar, ¿sí? Que vuelve siempre al mismo lugar, produce en el lugar del otro una división subjetiva. Los padres, que son los padres, digamos, encuentran rota la neurosis de transferencia espontánea que los padres tenemos con nuestros hijos, cuando son chiquitos sobre todo, ¿no? Esta idea de que sabemos todo de nuestros hijos. Y entonces, paradójicamente, uno se encuentra con personas que dicen, sí, es mi hijo, pero yo ya no sé qué hacer. Me cuesta reconocer ahí a mi hijo. No puedo creer que ese sea mi hijo. Como una especie de extrañeza. Y sentimientos muy encontrados, sentimientos muchas veces de enojo, muchas veces sentimientos de angustia, de impotencia, cuando a veces no es un resquebrajamiento de la propia pareja, porque ella le echa la culpa a él, porque trabaja todo el día y no le pone los límites, y él le echa la culpa a ella, que le dice que es una estúpida, que no puede hacer nada con el chico, que no sabe cómo tratarlo, y se empiezan a pelear. Entonces lo que uno encuentra es que en el lugar del otro aparece como una división, como un sujeto totalmente dividido, y ahí se puede entender sujeto como asunto, porque él dice que la culpa es de ella dice que la culpa es de él, pero también a nivel personal, uno ve que las personas que encarnan esas funciones están como debilitadas, angustiadas, a tal punto que para controlar algo que le pasa a su hijo, para resolver algo que le pasa a su hijo, tienen que ir a buscar a otra persona. ¡Qué terrible! Yo siempre digo que hay que ponerse en ese lugar. Es terrible para un padre y una madre ir a buscar a alguien que los ayude a entender lo que le pasa a su hijo. Es una experiencia complicadísima. Más aún porque esa situación por lo general los ha puesto en apuros y en problemas con algunos otros de cierto valor en la cultura, ¿no? Porque la escuela los amenaza de que si no hace tratamiento o si no se porta bien lo van a expulsar, y bueno, ni hablar si hay una situación jurídica de por medio, ¿no? El vecino del quinto B que se quejó porque el pibe le meó la puerta de la casa, o el otro que le tiró un perro desde la terraza, ¿no? Todos los problemas a los que se ven enfrentados los padres cuando los chicos producen una conducta disruptiva. Bien, ¿y qué es lo que intentan hacer los padres primero antes de ir a ver al analista? Resolver eso con la autoridad. Pero el problema es que el significante de la autoridad, ven cómo cae, y aquí este lugar hay que pensarlo como el lugar de la producción de un resto. La autoridad cae como un resto. Por más que le prohíbas al pibe durante 6 meses usar la PlayStation, se va a seguir haciendo caca. No se va a resolver el síntoma por una invocación a la autoridad. Ese era el último bastión que los padres se juegan. Lo primero que tratan de hacer es charlar, de hablar, de explicar. Cuando eso no funciona, ¡pum!, el castigo. No vas a los cumpleaños. Y el pibe ya tiene 8 meses de cumpleaños prohibido y el síntoma no se resuelve. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, la autoridad cae. Y como cae la autoridad, esto se relanza y la conducta disruptiva, la conducta sintomática aparece con más fuerza aún. ¿Cuál es la única esperanza para los padres de esto? La única esperanza es que en algún lugar haya una cadena significante que explique la causa de eso y que les devuelva a ellos el lugar perdido, la consistencia perdida. Pero para acceder a ese lugar, ¿podés dar un poco más cuenta del lugar perdido? Tú dijiste el lugar perdido, la consistencia perdida. ¿Lo podés decir un poco? Sí, estoy hablando súper llano para que se me entienda con total claridad. Lo que digo es que los padres solemos tener un lugar de cierta consistencia respecto de nuestros hijos. En lugar de que sabemos qué les pasa, sabemos cómo resolver sus necesidades, tenemos siempre a mano una acción específica para resolver cualquier situación que nos planteen, ¿no?
Ahora, cuando se produce esta situación de la consulta con un analista, los padres por lo general no están en ese lugar. Yo creo incluso que parte de los fracasos de los análisis de niños es algo que he trabajado en mi último libro. Muchas veces fracasa porque los analistas aprovechan a los padres tan desarmados, ¿sí?, para entrarle con los tapones de punta. ¿No? Cuando vos tenés a una pareja que te dice, ay, nosotros ya no sabemos qué hacer porque la nena todas las noches duerme con nosotros en la cama. ¿Y qué edad tiene la nena? 9 años. ¿Hace 9 años que ustedes duermen con una nena en el medio de la cama? Sí. Otro hijo no tiene. Y no. Ah. ¿Y uno qué puede hacer? Como total están tan debilitados, uno puede entrarle con los tapones de punta y decirle, no, eso está muy mal, es una barbaridad, ¿cómo van a hacer eso? Eso es un horror, los niños deben salir de la cama de los padres después de los 6 meses. ¿Qué sé yo? Lo que dicen los psicólogos. O uno puede intentar hacer alguna maniobra que tienda a apuntar a otra cosa, ¿no? Y a lo mejor preguntar, ¿y duermen bien? ¿Duermen cómodos? ¿Pueden trabajar bien al día siguiente después de eso? ¿Qué sé yo? Ir en otra dirección, tratando como de volver a abrir la idea de que en algún lugar hay una cadena significante que podría devolverles, restituirles la posición. ¿Se entendió? Este es el lugar ideal. Este es el modo de consulta ideal. Este es el modo de consulta en donde los padres, cuando uno les dice, bueno, y vamos a tener que tener entrevistas con ustedes, no es cada tanto, dicen, sí, sí, con todo gusto. Y rápidamente empiezan a pensar, bueno, no, yo te quería contar algo que pasó cuando él era chiquito, porque a lo mejor te pueda servir. Es decir, empiezan a darle consistencia a esta cadena significante, en donde tranquilamente con Lacan podemos hablar de, bueno, mito individual, podemos hablar de lo que Lacan llamó constelación familiar, en singular, no constelaciones familiares, constelación familiar en el textito del mito individual neurótico, digamos, y empezar a construir ahí todo un andamiaje, digamos, que siga lo que Lacan llama en ese texto la regla de transformación, es decir, que explique mediante una fórmula de transformación cómo esas cadenas significantes se transformaron en la conducta más contingente, dice él, que es el síntoma. ¿Sí? Si la cosa se presenta así, digamos, vamos a poder trabajar con cierta tranquilidad. Es el caso más abierto a nuestra intervención. Pero hoy, un poco por efecto del discurso del capitalismo y, bueno, y por algunos efectos de cómo ese capitalismo ha favorecido ciertos sectores del pensamiento teórico, empiezan a aparecer consultas que llegan con esta estructura. Algo así como, vengo a traerle a mi hijo para que usted me lo arregle. Como si fuera un lavarropa. ¿Sí? Ah, muy bien. ¿Y usted quiere saber qué le pasa? No, no. No me interesa saber qué le pasa. Arréglemelo. ¿Sí? Bueno, a ver, hablemos un poco de la historia de la familia. No, pero discúlpenme, la historia de la familia, ¿qué tiene que ver? Si es el pibe el que tiene este problema, que no se queda quieto en la escuela y todo el tiempo se está moviendo, ¿no le puede dar un medicamento para que se quede quieto? Y dicen, ¿pero usted no quiere saber por qué se mueve tanto? No, no, eso no importa. Es como cuando vos llamás al técnico de la computadora, ¿no? Entonces el tipo viene y dice, bueno, acá esto es el mother, justamente, ¿no? El mother, la placa de no sé qué, y uno dice, para, flaco, yo no entiendo nada, no me interesa. ¿Se puede arreglar? Sí, bueno, arreglalo. ¿No? Es la consulta al analista como quien consulta al especialista en algo para que arregle algo, respecto de lo cual ya se hizo una evaluación, ¿sí? Por eso, de este lado, en este modo de consulta, los padres de los niños están de este lado, son los que saben cómo evaluarlo, son los que le toman el examen y te dicen, mi hijo está reprobado. ¿Sí? Como dice Lacan, es una studé, que es una mezcla de varios verbos, estudiante, idiota, en espera, etc. Es el niño que está bochado, diría yo. El que no da la talla. Y que, increíblemente, produce un síntoma
como modo de recupero subjetivo. Nada más valioso para esos niños que sus síntomas. Porque ahí recuperan subjetividad. Les voy a contar un ejemplo de hace 1000 millones de años cuando yo era docente de la Universidad de Buenos Aires. Estábamos en una mesa de examen, había 1000 millones de personas, ¿sí? 1000 millones de personas, y ¿cómo era la estructura de un examen? Uno llamaba a una persona y venía, hola, bueno, hablaba. Lo más despersonalizado del mundo, una cosa medio así terrible. Y entonces entró una chica, dio varios pasos, yo la había llamado para el examen, hola, buenos días, ¡pum! Se desmayó. ¿Sí? Bueno, ese desmayo es el recupero subjetivo. ¿Por qué? Una alumna que era nada más que un número, logró que 10 personas le dieran bola, la atendieran, uno le fuera a buscar agua, otro le preguntara si quería ir a algún lado, el titular de la cátedra dijera, bueno, mira querida, andate tranquila, vení la semana que viene y te vamos a tomar en otro momento. O sea, 10 tipos atendiéndola. Cuando era un número, 15 minutos antes. Entonces, fíjense, el recupero subjetivo es un recupero sintomático. Y entonces, el analista tiene que tener cuidado en combatir el síntoma muy rápido antes de poder ofrecer algún lugar, ¿sí?, para que la subjetividad se mantenga garantizada, diríamos, en este modo de relación. Porque la verdad que este modo de relación no hace más que sostener un modo del poder, no de la autoridad. No es lo mismo el poder y la autoridad. ¿Sí? La autoridad, que hoy día se dice que está en crisis, es lógico que está en crisis, porque todos los papás le andan queriendo explicar a sus hijos por qué. O sea, no es lo mismo. Imaginen un general diciendo, al ataque, Segunda Guerra, al ataque, y los otros diciendo, disculpe general, ¿por qué habría que atacar ahora que es de noche? No, bueno, hay que atacar ahora porque las condiciones meteorológicas y de luz. El general decía al ataque y los otros salían todos corriendo. ¿Sí? Aunque sabían que los iban a matar a todos, no importaba. La autoridad no se fundamenta, no se explica. Si yo digo a dormir, el pibe tiene que ir a dormir. Si yo le tengo que explicar por qué él se tiene que ir a dormir a las 10 de la noche, yo me puedo quedar, cagué. Ahí la autoridad no está. Y hay un efecto de la escuela para padres, de los 60 para acá, que a mí me parece que nos está jugando en contra, que es, bueno, a los niños hay que hablarles como si fueran adultos, hay que explicarles las cosas, hay que fundamentar. Y me parece que eso produce efectos que terminan siendo esto, la supuesta declinación de la autoridad. Algo que increíblemente se ha extendido a las escuelas. Vieron que si yo llegaba a mi casa con una mala nota en la libreta de comunicados de la escuela, mi papá la firmaba y encima me ponía en penitencia. Y me decía, algo habrás hecho. No hay un problema esa frase, pero era así. Digamos. Hoy en día hay papás que firman notas de la escuela y ponen con reservas. Es una cláusula legal. O sea, es decir, me reservo el derecho de actuar sobre todo. Hay papás que van a la escuela y fajan a la directora. Hay papás que van a la escuela y atacan a la maestra. ¿No? Hay papás que, digamos, cuestionan la posición escolar. Y a su vez la escuela todo el tiempo está mandándote notas diciéndote que ellos no se hacen responsables. Van a llevar al pibe al zoológico, pero si un oso se come al pibe, ellos no son responsables. ¿Cómo no son responsables? Si lo están llevando ustedes al pibe al zoológico, ¿quién va a ser responsable de eso? Entonces empieza a generar un sistema de, bueno, yo no me hago cargo, vos no te haces cargo. Y todo eso, digamos, es contraproducente. Es un problema. Pero es un problema de estructura, ¿eh? No es un problema de esta escuela o de este padre. Es un problema de estructura, es un efecto de, digamos, del capitalismo, creo yo, que empieza a trabajar un poco más sobre la singularidad y no tanto sobre el colectivo. La problemática de si el discurso, el llamado discurso de capitalismo por Lacan en Milán en el 73 es un modo de lazo social, es un discurso, esto es un problema en este momento. En el campo lacaniano, que es el ámbito donde yo me muevo, estamos totalmente divididos. La mitad afirma que es un discurso, la otra mitad afirma que no, y ahí está la discusión. ¿Sí? Bien, bueno, me detengo un poco, porque ya hablé mucho, así... ¿Estamos bien de hora? Sí. Así podemos charlar un poquito más. Bueno, primero quiero agradecerte el hallazgo que compartiste con nosotros. La verdad que no solo el descubrimiento, sino lo que desarrollaste a partir del descubrimiento, ¿no? Acá, como vos decís, fuiste más allá de la puerta que dejó a
abierta a Lacan. Te quería, ya que vos compartiste algo, por ahí, bueno, devolverte algo también. Esta idea del circuito ya está muy temprano en Lacan, ¿no? Esto es también un hallazgo que, digamos, que hicimos en su momento con Jorge Báñez Orellana, que iba a estar en la jornada. El esquema lambda es un circuito eléctrico. Cuando lo desarrollan en Seminario 2, muchos años antes que esto, claramente es un circuito eléctrico. De hecho, lo define como circuito eléctrico. Y por lo menos a mi entender, el esquema lambda es una fórmula de la transferencia, ¿no? Por lo menos la fórmula de la transferencia que utilizó Lacan hasta casi el Seminario 7. Entonces pensaba hoy, cuando hablabas de dinámica del discurso, recordé la dinámica de la transferencia de Freud, ¿no? Me parece que estos circuitos, estos discursos, o estos circuitos de discurso, permiten pensar la transferencia de distintas maneras, pero permiten pensar la transferencia. Y después cuando vos hiciste este desarrollo, ¿no? Digamos, me hizo acordar, bueno, a la conferencia inaugural cuando Lacan crea su simbólico imaginario real, ¿no? Donde justamente para explicar el análisis es un poco más complicado, ¿no? Pero hay un triángulo, ¿no? Y justo está y ahí utiliza, digamos, el vector de la autorreferencia, ¿no? Y ya, digamos, antes todavía que el Seminario 2, ¿no? Ya tenemos un Lacan que para pensar el análisis lo piensa en términos de grafos que contienen bucles, ¿no? y circuitos, ¿no? Entonces, a mí me parece que en todo caso, esto que aparece, digamos, en el ENVES, ya es una idea muy temprana de Lacan, que quizás en este momento, digamos, bueno, la pulió más o respondía a otras cuestiones que estaba pensando, por ejemplo, el tema del objeto A, ¿no? Pero que evidentemente era algo que en él estaba desde muy joven, estuvo esta idea que yo creo que tiene que ver con que, bueno, él es contemporáneo al desarrollo de la cibernética, ¿no? Y a los medios de comunicación, ¿no? Entonces, me parece que en ese punto es alguien de su época. Sí, estoy absolutamente de acuerdo con eso. Incluso hay una clase de Seminario 2 que lleva por título El circuito. A mí lo que me resulta interesante del circuito es algo que vos dijiste en relación al capítulo del acontecimiento Freud, que Lacan decía algo así como volver a las redes, a las tramas, porque vos planteabas el circuito, tomando a Lacan, como que siempre hay un punto que no participa, pero que da lugar al circuito. Y esto pensaba que en Freud hay muy tempranamente un sostén argumentativo en donde él coloca un punto de exterioridad. Por ejemplo, cuando quiere hablar de la primera marca, signo de percepción, hay un punto de exterioridad. Su pregunta es cómo esa exterioridad puede ser representada dentro. Cuando va a hablar del más allá, a partir de que un peligro exterior, hablando de la transferencia, la descubre como peligro exterior. Digo, esto me parece que el acontecimiento Freud, la vuelta a las redes, y volver a, con la topología sería lo extrínseco, lo intrínseco, un adentro fuera, que en el más allá ya está. ¿No? Resulta interesante. Ella estaba en Freud, dijo. Sí, estoy de acuerdo. Esa necesidad de romper la lógica del adentro afuera me parece que es la causa del recurso a la topología. Que esa necesidad de pensar la ruptura del
espacio euclidiano del adentro y del afuera es la causa del recurso a la topología, claramente. Un adentro afuera sin pasar por el borde. Claro. Sí. Bueno, yo siempre digo que Freud necesitó, ¿no?, encontrar un mecanismo para poner adentro lo que está afuera y otro mecanismo para poner afuera lo que está adentro. Pero se hizo tanto lío con eso que después vino Melanie Klein. ¿Se acuerdan que inventó la identificación proyectiva? Porque para Freud la identificación era poner adentro lo que estaba afuera. La proyección era poner afuera lo que estaba adentro. Y después vino la Melanie y dijo, no, vamos a hacer una manera en donde lo que está adentro se ponga afuera y lo de afuera adentro, ¿no? Como misturando la identificación y la proyección. Y Lacan dijo, no, pará, esto es un lío, hablemos de la topología, busquemos superficies y lógicas que permitan articular, digamos, el espacio con otro formato, ya no con el adentro y el afuera. Cuando a Freud alguien le decía, ¿se acuerdan? Está escrito, no vaya usted a creer que la mujer del sueño es mi madre. Freud, ¿qué decía? Yo no lo dije, lo dijo usted. Si salió de usted porque eso estaba dentro suyo. Freud tenía un problema muy serio con la espacialidad. No es una crítica, pero bueno, son las limitaciones del pensamiento también de su época, ¿no? Y entonces vino Lacan. Y con el recurso a la topología, a ver, juguemos a la misma frase. Supongan que alguien le decía a Lacan, no vaya usted a creer que la mujer del vestido rojo del sueño es mi madre. ¿Qué le diría a Lacan? ¿Qué? Abrir el espacio a una pregunta. ¿Quién es? ¿Qué le diría a Lacan? Y yo no saber. ¿Por qué habría de creerlo? ¿Qué le diría Lacan? Lo hemos estudiado tanto, tendríamos que poder deducir eso. Está muerto. ¿Quién es? ¿Por qué yo estaría pensando eso? Porque cuando el tipo dice, no vaya usted a pensar, se me metió adentro. Se me metió adentro no es adentro, pero se metió en mi pensamiento. ¿Cómo el tipo va a hacer una advertencia acerca de lo que yo estoy pensando? ¿Se dan cuenta? O sea, es genial. O sea, ahí está la topología. Porque la topología no son solamente estas porquerías que habitualmente manipulamos. La topología es algo para pensar en la clínica, ¿no? La ruptura del adentro y del afuera. Entonces cuando un paciente me dice, no vaya usted a pensar tal cosa, pero ¿cómo usted podría decir qué pensar o qué no pensar? ¿Cómo puede usted anticipar lo que voy a pensar? Entonces, ¿por qué yo tendría que pensar tal cosa? Ahí es donde aparece la topología. Mientras que para Freud hay una cosa clara, si salió de alguien, estaba dentro de ese. O sea, Freud tenía serias dificultades con eso, ¿sí?, que no eran permanentes, porque hay construcciones de Freud que son increíblemente lacanianas. Increíblemente lacanianas. Por ejemplo, y aparte son increíblemente tempranas, todo su trabajo en el libro sobre las afasias, donde hay, en el libro de las afasias, habla de la representación palabra y la representación cosa, que nosotros después tenemos como apéndice al inconsciente, pero en realidad es de la época de las afasias. Digamos, ahí tenemos a Freud haciendo coincidir, digamos, la noción de representación con un elemento del lenguaje. O sea, Freud lacaniano. Y ya están los circuitos también ahí, ¿no? Y también, sí, los dibujitos, ¿no? Pero ahí estamos en el Freud más lacaniano de todos. Es mucho más lacaniano porque, digamos, la topología de la palabra no admite adentro y afuera. ¿Quién podría asegurar que tiene el lenguaje adentro?